Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Algo que Compartir. Yo soy Ivona Álvarez Colchado y les están invitados hoy a nuestra 40ª sesión, ¿no? Que traemos otro importante tema aquí, el día de hoy, desde el Jardín de los Cerezos dialogaremos con el doctor Fernando Quiroga acerca del cáncer de próstata. Un importante tema que no solamente es hablar de lo que significa el cáncer para nuestros cerezos, sino también para sus familiares, cómo detectarlo a tiempo, cómo prevenir, cómo generar un comportamiento más seguro y muchas otras cosas más. Hoy día los invitamos a participar, a conectarse, ya saben, como todas nuestras sesiones, los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas o aportes, comentarios en general que quieran darnos, y para ello invitamos hoy día a nuestro, al doctor, mejor dicho, al invitado de hoy, el doctor Fernando Quiroga Vera. Bienvenido, doctor. Ahorita vamos a conocer un poco más de él, de su trayectoria. El doctor Fernando es médico urólogo, especialista en oncología. Mientras íbamos conversando, una trayectoria bastante amplia en diferentes instituciones de nuestro país, no solamente en la labor médica, sino también como profesional docente, y que ha venido actualmente, se desempeña como médico asistente del Departamento de Urología Oncológica en el INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y así es que damos la bienvenida al doctor Fernando. No sé si por allí me escucha, doctor Fernando, ¿está por allí? Ahí está, Buenas noches, ¿cómo perfecto, estamos? bienvenido. Doctor, voy a dar este espacio para que usted mismo se pueda presentar y con esa sonrisa que caracteriza del arequipeño, así es, ¿no? Nos pueda contar un poquito de su trayectoria en este espacio, algo que compartir desde el Jardín de los Cerezos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, un placer estar esta noche con ustedes. Como conversábamos unos minutos antes de empezar la reunión, eh, me desarrollo en el campo de urología. Bueno, es algo que vine de familia. Mi padre fue un urólogo muy destacado en Arequipa. Yo vine a Lima luego de terminar mi pregrado en Arequipa y estuve haciendo mi especialidad en la Universidad Cayetano Heredia. Tuve la suerte de poder estar en algún tiempo en Clínica Mayo, donde me permitió conocer otro tipo de realidades de salud, otro tipo de enfoques de cómo se maneja en otros países los problemas de salud frecuentes en el nuestro, cosas que compartíamos y cosas que se hacen completamente distintas. Y ya cuando terminé la residencia, tuve la oportunidad de trabajar también en diversos hospitales. Trabajaba en el Hospital de las Fuerzas Aéreas del Perú, un lindo hospital muy bien equipado. Tuve la enorme suerte de trabajar en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, en un centro extraordinario con profesionales de primera, y actualmente me desempeño en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ya van a ser más o menos unos 15 años que laboramos allí. Paralelamente, pues en los médicos peruanos tenemos que tener una práctica privada que yo desarrollo en Clínica Internacional, en Clínica de Testa y consultor en algunos otros centros. También hemos estado en el ámbito docente, hemos dado apoyos como profesor invitado en la Universidad de San Marcos, en Cayetano Heredia, hemos hecho prácticas, profesor de prácticas en la Universidad Ricardo Palma, como profesor de posgrado para San Martín, y actualmente estoy trabajando para la Universidad Ricardo Palma. Bueno, ese es un breve resumen de lo que hacemos. Coordinamos la Escuela Nacional de Prevención en Cáncer de Próstata y estamos en la Secretaría General de la Asociación Peruana para el Estudio del Cáncer Urológico. Como ven, una serie de actividades que nos mantienen teniendo en el centro como la enfermedad neoplásica de la parte urológica. Qué interesante este último centro que mencionaba de prevención, del estudio y prevención, así es.
¿Está compuesto por estudiantes? ¿Es lo que entendí bien? La Asociación para el Estudio del Cáncer Urológico es una asociación multidisciplinaria. No Ujú, solamente, sino están en ella radiooncólogos, oncólogos clínicos, patólogos, radiólogos, es decir, todos aquellos que están de una manera involucrados en el manejo del cáncer, ¿no? ujú, Tenemos eventos una vez al año y mensual. Una vez al año un evento central, un congreso nacional en el que con la amabilidad de la gente que uno va conociendo con los años, podemos traer profesores de primer nivel, tanto de Estados Unidos como de Europa. No todos nuestros colegas, sobre todo nuestros jóvenes, pueden viajar a asistir a eventos internacionales, pero ujú. nosotros podemos traer a los profesores. Entonces, lo que hacemos una vez al año es traer profesores de primer nivel y dan unas charlas durante unos 3 días en las que solo se habla de cáncer urológico. Y así podemos ponerlos al día, actualizar en algunos conceptos o resolver algunas dudas que siempre van surgiendo en el manejo del día a día, ¿no? Ujú. Doctor, si bien es cierto, el cáncer de próstata es el tema que vamos a trabajar hoy día, ¿podría de repente definir brevemente cuáles son los cánceres más asociados a la parte urológica? ¿Qué órganos son los más afectados o con mayor frecuencia? Claro. A ver, siempre que discutimos esto con los pacientes o con los alumnos, les hago recuerdo una cosa. El cáncer es una palabra que agrupa un montón de enfermedades, Ujú, que tiene una cosa en común, que es una célula que ha perdido su regulación normal. Normalmente una célula nace, crece, se reproduce y muere. Una célula cancerosa nace, crece, se reproduce a una velocidad mucho mayor de la habitual. Y esto comienza a ocasionar pues, problemas en la economía, consume alimentos, ocupa espacio, va invadiendo otros tejidos. ujú, Cualquier célula potencialmente del cuerpo puede dar un cáncer, ¿no? Entonces, y un órgano está formado por una serie de células. Cualquiera de las células de soporte o funcionales que tiene este órgano puede potencialmente dar un cáncer. En el caso de urología, nosotros nos ocupamos fundamentalmente de cáncer de próstata, de riñón, de vejiga, de testículos, de glándula suprarrenal y de genitales masculinos. ujú, Los cánceres más frecuentes, cada uno de estos órganos tiene un tipo histológico más frecuente y tipos más raros, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar en un hospital que se dedica al 100% a cáncer es que puedes ver casos que son mucho más raros en una práctica diaria común de un hospital general y permite enfrentar algunas situaciones más puntuales. ok. Entonces, ahora volviendo a este tema del cáncer de próstata, ¿cómo empieza este cáncer de próstata, doctor? ¿Con qué podríamos decir cuál hay un desencadenante? Sabemos, como usted menciona también, que no necesariamente hay un punto de origen, pero ¿cuáles serían las conductas o los comportamientos de riesgo o los factores de riesgo en general que nos pueden llevar a desencadenar un cáncer de próstata, doctor? Muy buena pregunta. Algunos conceptos que son bien importantes en este sentido. Hay 3 factores bien establecidos para el cáncer de próstata: la Ujú, edad, la raza y la herencia. Es decir, por encima de los 50 a 55 años, la probabilidad de tener un cáncer va aumentando. 2, si uno ha tenido familiares directos, padre, hermanos, que han tenido cáncer de próstata y sobre todo si lo han presentado antes de los 65 años, aumenta notablemente el riesgo de tener cáncer de próstata. Y el tercer factor es que por alguna razón los afroamericanos tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata. Esto lo discutíamos hace unas semanas con un experto en prevención. Me decía, Fernando, pero nosotros no tenemos la certeza. Eso es para los afroamericanos en Estados Unidos. Nosotros no hemos corroborado esos estudios y no deja de ser verdad. O sea, mm, estos factores de riesgo están muy bien establecidos en sitios donde los estudios se han desarrollado, pero no necesariamente
la genética de los americanos es la misma que la de los afroamericanos peruanos. Claro. En nuestra práctica hemos visto que a veces el cáncer es un poco más agresivo, pero documentado no lo tenemos. Pero dicho esto, 3 factores de riesgo establecidos por la literatura: edad, herencia y raza. Como factores probables están, y este es el que actualmente está creciendo más, la obesidad. La Ujú, obesidad se está convirtiendo en el factor prevenible más frecuente, no para cáncer de próstata, para cáncer en general. ujú, Ya hay estudios que demuestran cómo la obesidad altera varios mecanismos de inmunoprotección o de reparación que ayudarían a prevenir o a detener el cáncer cuando éste se presenta. 2, el consumo de tabaco. El consumo de tabaco, sin la menor duda, no está asociado solo al cáncer de próstata, está asociado a un montón de neoplasias. El instituto fue la primera institución, si mal no recuerdo, que se declaró institución libre de humo de tabaco, es decir, en el instituto, mucho antes de las leyes que normaron esto, estaba prohibido consumir tabaco dentro de sus paredes, ¿no? Hace ujú, muchos años, siendo coherentes con lo que pensamos. Y en tercer lugar, la dieta rica en grasas. No es que las grasas den cáncer, lo que pasa es que el exceso en el consumo, y eso siempre quiero recalcarlo, ujú, hay claro. mitos en los que se dice no comas azúcar, no tomes leche, no. No es un alimento el que hace daño, es el Mm, exceso en determinado tipo de alimentos, con la ausencia de otro tipo de alimentos, lo que nos va a traer problemas. Entonces, consumir una carne no es malo, pero hay que consumirla con ensaladas, no con, no la carne con papas y todas las cremas, ¿no? Eso es muy dañino. Entonces, ujú. sí, O sabemos con una balancear. frecuencia de repente, ¿no? También, si yo me Exactamente. como todos los días una salchipapa o un pollo broster todos los días, pues es lógicamente la tendencia, o vamos a decirlo, el riesgo es mayor. Estamos viendo una disminución en los hábitos de consumo de comida saludable. Usted recuerda, Ujú, yo de niña, a mí me clavaban mi platazo de trigo, mi oyuquito con charqui, mi quinoa con su carnecita para mejorar el rancho, ¿no? Y te lo comías porque era o o sí, sí, no era una elección. y elecciones. Los Ujú, refrescos que nosotros consumíamos eran chicha morada, limonada, agua de cebada, agua de piña, cosas completamente sanas, ¿no? ujú, Este tipo de alimentos procesados los consumíamos en una fiesta infantil cuando íbamos, había un par de tazones y consumías un par de puñados, ¿no? Ahora ujú, los domingos que se compran su bolsaza, su piqueo grandote para ir viendo la película, pero para nosotros era una excepción. Un claro. pollo asado era cuando tenías una nota extraordinaria, era tu cumpleaños y te llevaban a la pollería a consumir tu pollo con papas, un premio, era una cosa, Claro. Ahora es un almuerzo. Es parte del menú diario en muchos casos. Y hasta se convierte en tu desayuno también, igual que ¿no? las bebidas carbonatadas, ¿no? Que han Ujú, reemplazado el trabajo de hacer una chicha morada, que son tan ujú, sanas y saludables, por cierto, ¿no? Es mucho más sencillo, pues, comprar una de 2 litros que hacer, que es, ojo, azúcar excesiva y colorantes y saborizantes, ¿no? Que no tiene, ujú, pues, nada, con todo lo beneficioso que puede ser tomar una buena chicha morada. Pero bueno, nos ujú, estamos alejando del tema. Entonces, todos estos factores sumados pueden llevar ¿a qué? A que una célula normal sea iniciada, es decir, pierda su regulación y comience a crecer como una célula cancerosa. Normalmente los seres humanos tenemos mecanismos que ayudan a que eso se repare. Pues vienen, la reparan a la célula o la eliminan o la misma célula se autodestruye. Pero pasan ujú, los años y estos mecanismos se van deteriorando por el envejecimiento normal, por el deterioro normal que la edad concibe, o porque nosotros hemos contribuido a deteriorar esos mecanismos de control, de reparación de daños. Y esas son las... ¿Y cómo? Pues con sobrepeso, con falta de ejercicio, con dietas poco saludables que no incluyan frutas y verduras en su composición. Entonces, nosotros podemos evitar tener cáncer si hago todo esto, no, pero vas a disminuir los riesgos.
Y de lo que se trata es que si no quieres que te atropelle, no camines por la Javier Prado, pues camina por una vereda al mediodía acompañado bien seguro. Y esto es lo que uno hace cuando Disminuir el riesgo. disminuye, no te dice que no te va a pasar. Claro, o por lo menos también te va a ayudar a poder prevenir y a detectarlo, que lo vamos a ver más adelante, detectarlo de manera temprana también, que es lo ideal, ¿no? Que es lo Exacto. ideal, ¿no? Para un Esto mejor es pronóstico. lo primero que tenemos que hacer es disminuir los factores para que me den. Y lo segundo que tenemos que hacer es, si soy responsable con mi salud, y ojo, no hablo del cáncer, hablo de la salud en general, es Ujú, prevenir. Desafortunadamente, nuestra manera de ser no está en prevenir, está en reparar. ujú, Una vez que está logrado, recién vamos. Y ni siquiera vamos directamente al médico. Primero ujú. le preguntamos al vecino, al compadre, al amigo del microbús, luego nos vamos a la farmacia. Ya cuando está, recién acudes a un médico. Y eso no es bueno. Tratamos mejor a nuestros automóviles que a nosotros mismos. El auto si lo llevas cada 5.000 kilómetros, o sea, que lo limpian. ¿Por qué lo llevas? No está mal logrado. No, pero doctor, hay que tener el carro para que funcione. Igualito eres tú. Aunque no tengas ningún problema, acude una vez al año, que te pesen, que te tallen, que te tomen la presión, que vean tus hábitos de alimentación, porque eso va a hacer que en el tiempo tengas menos riesgo. No digo que no tengas, digo que tengas menos riesgo de tener problemas de salud serios, ¿no? Importante esto que acaba de decir, es cierto, ¿no? La detección temprana es un elemento que siempre lo conversamos en todas las sesiones. Y usted hablaba hace un momento de un tema importante, hablaba del tabaco, habló también el tema hablamos del tabaco, de la alimentación. El tabaco es un aspecto que muchas veces no se considera, ¿no? Muchas veces las personas piensan que el cáncer de próstata, he tenido cerezos que en la consulta mencionan y de repente mi papá tuvo un cáncer de próstata porque vivía trabajando sentado, estos mitos o no, es parte de, lo pongo en la mesa para que usted mismo nos describa. Mi papá trabajaba de manera sentada por muchos años y se aguantaba mucho la orina, ¿no? Y yo creo que por eso se enfermó del cáncer de próstata. O mi papá era un fumador permanente por mucho tiempo, mi abuelo fumaba, mi papá fumaba, todos fumaban. Entonces, en la casa el tabaco era algo natural. Entonces, el tabaco, ¿cómo puede acercarse a este cáncer de próstata? El tabaco, el tabaco está bien establecido que es un elemento iniciador y promotor de cáncer en un montón de sitios. Ujú, La próstata, la vejiga, los pulmones, la garganta, la lengua, es decir, célula que toque el tabaco puede potencialmente iniciar. Iniciar es una célula normal que se desregula. Esa es una ujú, célula iniciada. Esa célula iniciada puede repararse o no o ser eliminada. Y ahí vienen los factores promotores del cáncer, porque tienes factores que a una célula iniciada la ayudan a que comience a desarrollarse. Entonces, el ujú. tabaco está bien demostrado como iniciador y como promotor de cáncer. Lo que pasa es que nos vendían el tabaco como algo hasta saludable. Lo veías asociado A la felicidad, al relajarse. a corredores de Al... auto, a un tipo que en la playa acababa de salir de la playa, sacudía la cabeza, se secaba la cabeza con una toalla y prendía un cigarro. Cuando en la realidad es que el fumador crónico es un tipo tosiendo, con los dientes amarillos, con las manos manchadas de nicotina, apestando a humo, ¿eh? Y Ujú. realmente no tiene ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque se ha enviciado en un hábito que no le da nada saludable y sí un montón. O sea, ya no hablemos de cáncer, hablemos de vías respiratorias, de apariencia personal, de higiene, de calidad de vida. El tabaco con el tiempo mata las papilas gustativas. La Ujú. persona que fuma en exceso ni siquiera siente buen sabor a las comidas. Es decir, Va perdiendo. así es. No hay ninguna buena razón que justifique el consumo de tabaco. Y Ujú. sí hay una decena de razones para dejar de hacerlo. Entonces, nosotros como promotores tenemos que lograr que no solamente nosotros nos fumemos, que nuestros niños.
pequeños, no sean inducidos. Nosotros ya sabemos, pero ahora las industrias no nos atacan a nosotros, Ujú. atacan a los niños. Actualmente el tabaco viene en sabores de fresa, chocolate, mango y no sé qué otras presentaciones. Los ponen en cajas de colores muy bonitas, muy atractivas. ¿Por qué? Porque necesitan nuevos consumidores porque los otros están perdiendo, ¿no? Y ahora han sumado el tabaco, no tanto el tabaco, sino el cigarro electrónico también, Y ¿no? que Como una forma, o el vape, ¿no? Conocido también como una forma de, como dice, endulzar. Hablando un poco del cáncer de próstata, doctor, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo saber, ya considerando que todavía en nuestro país estamos en este proceso de generar cultura donde las personas vayan al médico por un chequeo? ¿A qué edad deberían ir sospechando, ver, hacerse un chequeo o generar de algún tipo de una rutina de cuidado? las personas en general comienzan a entrar en el grupo de riesgo de cáncer a partir de los 50 años. Ujú, Excepción hecha, si yo he tenido un familiar cercano que haya tenido cáncer antes de los 65 años o soy afroamericano. En esos escenarios, a veces se recomienda hacer un chequeo a los 40, a los 45 años. Si todo está bien, ya pues a partir de los 50. ujú, Inicialmente, como todo cáncer, el, el- el- esta enfermedad no da sintomatología. ujú, Muchos pacientes dicen, pero doctor, yo no me levanto a orinar en las noches, no pujo, mi chorro está bien, ¿por qué tendría que ir a verme? ¿No? Porque inicialmente, cuando las células son pequeñitas y está iniciando la enfermedad, no vas a tener síntomas. Pero en un chequeo puede identificarse unos niveles, una zona que esté aumentada de consistencia cuando se hace el examen dígito rectal o unos niveles de PSA que están elevados. Y eso ujú. podría guiar al médico a hacer un diagnóstico precoz. Cuando nosotros encontramos el cáncer localizado, tenemos una probabilidad enorme de que ese paciente a los 5 años esté vivo. Doctor, ¿cómo es eso? En los años 70 en Estados Unidos, hay una información que ellos tienen un servicio de resultados finales y Ujú, para el cáncer, CEER. ujú, Entonces, Servicio de Vigilancia de Epidemiología y Resultados Finales, que así se llama, reportaba que en el año 75 el 66 al 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer estaban muertos a los 5 años. ¿Por qué? Porque el cáncer se detectaba en tiempo metastásico, en enfermedad metastásica. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí encontraron, perdón un segundito, dame un segundito porque se me queda. claro, claro, doctor, no se preocupe, adelante. Estábamos, entonces encontraron, descubrieron, patentaron, usaron una sustancia que se llama PSA. A Ujú, partir del uso de PSA, se diagnosticó más tempranamente el cáncer. Actualmente, el 98% de sus pacientes están vivos a 5 años. Es decir, ha habido un cambio enorme antes y después del uso de PSA en Estados Unidos en relación a mortalidad. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran entre el 85 y el 95% de sus pacientes en etapas iniciales y pueden dar tratamientos que resuelvan el problema en forma definitiva. También es cierto que ha habido excesos en el diagnóstico, pero eso lo conversaremos más adelante porque nosotros también hacemos ahora un tamizaje más dirigido. ¿En qué sentido? Como decíamos, a los 50 años hacerse un despistaje, no digo de cáncer de próstata, digo un despistaje de salud en general, porque creo que ujú, nosotros debemos ser responsables y no enfocarnos solamente en una cosa. No, hay que ver nuestra salud en general. 50 años, mídete la glucosa, mídete la creatinina, mira cómo va tu presión, ¿eh? Mira cómo está tu peso, cómo está tu talla, mira tus hábitos de alimentación, porque estás entrando ya en el momento en que tu carrito ya no está nuevecito, pues. O tu carro está ujú. Ya cerro, ¿no? está, ya necesita su afinamiento, necesita su bajada de motor de repente. Bien, ¿no? Y hacer Claro. unos hábitos para que ese carro te siga funcionando bien cuando tengas
60, 70, 80 años. Porque, ojo, y esto para todo el público en general, la salud de mañana depende del hoy. Si hoy Ujú. día tienen buenos hábitos de alimentación, mantienen su peso, hacen ejercicio, les aseguro que en 20, 30 años, cuando ustedes lleguen a una edad más avanzada, su calidad de vida va a ser mucho mejor del que no tenía buenos hábitos. Eso está demostrado, bien escrito y bien puesto. Ujú. Por eso es que ustedes pueden ver a gente en nuestra sierra que tiene 85 años y se tira 10 kilómetros llevando sus animales y 10 kilómetros regresando a sus animales sin el menor esfuerzo, ¿no? Pero Ujú. bueno, eso discutiremos posteriormente. Entonces, 50 años es una buena idea para ir con tu médico de cabecera. Ese es otro problema que tenemos en Perú. En Perú vamos al especialista. Ujú. Eh, Tenemos de vista que nuestro médico debería ser un médico de cabecera, un médico internista, que es un médico primario, que es el que te ve la gripe, los problemas estomacales, los problemas de cabeza, los problemas urinarios en su parte inicial. En verdad, los tamizajes deben ser hechos en primer nivel, es decir, la sospecha, la prevención y la sospecha del cáncer en general, no solo el cáncer de próstata, deben hacerse en centros de primer nivel. ¿Por qué? Porque son los centros de mayor volumen. Claro. Y aquellos casos que son sospechosos deben llegar al especialista para que éste pueda definir, bueno, si la sospecha estuvo acertada o no, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de un urólogo, que sea este tema de lo que estamos hablando, un urólogo que tenga especialidad en oncología, que Ya ese, pueda discernir, ese ya es el súper especialista, ¿no? claro. Pero la Ujú. sospecha inicial y la prevención debería ser en general, en primer nivel, de médicos Claro, generales. Nosotros tenemos exacto. dos programas, y el ministerio también los lleva, en la que estamos entrenando a nivel uno médicos generales en este tipo de temas, ¿no? Poco a poco cambiaremos, no esperamos cambios de la noche a la mañana. Claro, hay que es una serie de preguntas, de entrenamiento para estas personas, estos profesionales que en muchos de los casos no cuentan con todos los conocimientos o la preparación en diferente casuística también, Y, no conocen. y también la persona en general, el usuario. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestro motor de cambio. No tenemos que esperar que alguien nos diga que haga, que no haga. Nosotros Así es, sabemos cuándo hacer algo para hacerlo. Por ejemplo, una mujer sabe que tiene que hacerse un papá Nicolau, que tiene que hacerse un examen de mama. Los hombres también deberíamos, con la misma responsabilidad que tienen las mujeres, oye, los cánceres más frecuentes, estómago, colon, próstata, oye, a ver un examen de sangre en heces, a ver un PSA, cómo estoy de orina, estoy bien, listo, hasta el próximo año. justamente, doctor, en este comentario que usted acaba de hacer, nos acaban de hacer una pregunta. Gracias, Julio, por conectarte. Él nos hace la pregunta, buenas noches, ¿es confiable la prueba del PSA? Sí, en tanto y en cuanto sea interpretada en el contexto del paciente. Ujú. Una prueba aislada te puede servir pues como una sospecha, ¿no? ¿Cómo es en el contexto del paciente? Tal vez podría de repente explicar un Porque poquito el más. diagnóstico o una sospecha se basa en tres pilares: historia clínica, examen físico y resultados de exámenes auxiliares, uno Ujú. de los cuales es el PSA. Ujú. Es cierto, yo a veces tengo, pues, a ver, tengo un paciente que fue, se tomó un PSA al azar y tiene 500 de PSA. Pues, hay poca duda de lo que significa eso, ¿no? Pero es mucho más sólido si yo veo un paciente, a ver, no tengo ninguna molestia para orinar, lo examino, me encuentro una piedra ahí y encima tengo un PSA elevado. Entonces, Mm. los resultados de un laboratorio se interpretan en el contexto del paciente. Es muy fácil cuando tienes cifras muy elevadas, pero el problema está cuando tienes cifras, el valor normal de PSA es de 4. Ujú. Pero si yo tengo un paciente muy joven que está con 3 con PSA y tiene antecedentes familiares de cáncer, pues debo poner los ojos en alerta para ese paciente, para ese en particular. Pero si tengo un paciente que está con 6 de PSA y tiene síntomas urinarios y el tacto está normal, pues a veces son problemas inflamatorios que se manejan y los niveles de PSA bajan.
Aprovecharé para hacer recuerdo que el PSA no solo sube por cáncer, el PSA sube también por problemas inflamatorios o por crecimiento benigno de la próstata. Entonces, no todos los PSA elevados, leves, moderados, necesariamente son cánceres. Pero si los niveles de PSA son muy altos a los botes, ahí hay algo que necesita investigación y manejo. De repente, supongamos que sale un PSA, recuerdo en la casuística, algunas personas que de repente tuvieron un PSA inicial bajo, pero de repente, más adelante desarrollaron un cáncer. ¿Es posible que esto se dé? ¿Es viable? ¿Puede ocurrir? ¿Qué elementos podrían estar en ese caso? O al Claro, menos porque que no le han dado un adecuado diagnóstico del PSA, también pasa en algunos casos. lo que pasa es que esto es dinámico, ¿no? Ujú. Una vez hablo con algunos pacientes, o sea, un PSA que sube y baja, probablemente es algo inflamatorio. Tuve 8 o 10 de PSA, recibí tratamiento, bajó a 6, a 5, a 4 y otra vez subió. Generalmente eso puede ser un problema inflamatorio que explica estos ascensos y bajadas. Usualmente un problema neoplásico va dando un PSA que va persistentemente en su vida, en su vida, en su vida sin retroceder, porque no es una inflamación que cede la que es causante de la elevación del PSA, sino nuevas células de estirpe neoplásica, las cuales no están produciendo esta sustancia. Ahora, Ujú. el PSA, o sea, el hecho que este año yo no tenga nada, no quiere decir que en un año lo que no tenía, Mm. O sea, tenía. no hay que bajar la guardia. No, o sea, ya este año PSA normal no significa que para toda mi vida va a ser normal. Una vez al año o 2 veces o una vez cada 2 años como máximo deberíamos tener un chequeo, sobre todo si hay factores de riesgo. Ahora, Ujú. indudablemente, si tengo problemas con la micción, tanto el médico como el paciente deben saber que él requiere un examen físico y un examen laboratorial asociado a este examen físico, ¿no? Ujú. Algunos pacientes me dicen, no, pero el examen es humillante, ¿por qué no se inventan otra cosa? Ujú. La zona Es la donde, verdad, es la verdad, es mucho del comentario que hacen los cerezos que pasan por esta prueba y en muchos de los casos no quieren darse la prueba por eso y sobre todo en el caso de bueno, como este es un diagnóstico de los varones, generalmente pues desestiman hacer eso. sí, bueno, también esa es una leyenda, ¿no? Porque Ujú. en mi práctica yo he podido observar que si tienes el ambiente adecuado con la privacidad adecuada, el paciente Claro. no se rehúsa, ¿no? Pero si ve un ambiente o que alguien va a hacer mofa de él, no hay forma, ¿no? Claro, pero es que usted está hablando ya cuando llegan a su consulta, pero yo me refiero un poco más el previo, o sea, he tenido la oportunidad de hablar con diferentes cerezos o previos o personas en general, pacientes, consultantes, donde se les ha sugerido que si hay una sospecha puedan hacerlo y muchas veces la reacción antes de llegar a este mito, esta idea, esta creencia que antes de llegar al médico especialista no quieren hacerlo, no quieren hacerse la revisión, Es ¿no? correcto. Entonces, ese es un poco, ni siquiera cruzan la línea de poder llegar a su consultorio, Es un ¿no? temor, es un temor infundado, uno, porque la zona periférica de la próstata donde se asienta el 75% de las neoplasias malignas está adosada a la cara anterior del recto, es decir, es fácilmente palpable. Una persona medianamente entrenada puede encontrar cánceres muy pequeños, y obviamente cuando es muy grosero el cáncer, no es difícil de Claro. identificar y sospechar. Además que dentro de lo que es la evaluación es, tengo dolor de garganta, ya. Tú puedes esperar que si tienes dolor de garganta el médico no te examine la garganta. Tú se Ujú. le dices al y dices, oye, este doctor ni me mira la garganta, me está recetando. De la misma forma, cuando Claro. tiene problemas urinarios, el médico está en la obligación de examinarlo. Es un examen que es incómodo para el paciente y también para el médico. Durante el Ujú. entrenamiento, muchos médicos tienden a obviarlo, ¿no? A poner tacto rectal diferido porque poquito les incomoda, porque le incomoda también.
al paciente. Ujú, Tanto como para médicos como para pacientes, mi recomendación es un examen que puede valer mucho la pena. Entonces, no dejar de hacerlo cuando tiene indicación y la información que se puede obtener de este examen no la puede dar ni la ecografía ni otro tipo de examen. ¿Mm? ujú. Correcto. Doctor, en este proceso ya, supongamos, hay un diagnóstico de un cáncer de próstata. ¿Cuáles son los retos o los desafíos a los que se enfrentan una vez que se diagnostica? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuánto de probabilidades hay de poder el cáncer de próstata se sabe que es un símil al cáncer de mama. Se disemina, generalmente camina por los huesos, camina rápidamente a las zonas blandas. Es muy similar casi el movimiento, ¿no? Con el que se da. Entonces, de alguna manera se relaciona el cáncer de próstata con el cáncer de mama en el varón y en la mujer, ¿no? Por obtener. Pero, ¿cómo se da este cáncer de próstata? ¿Cuál es su trabajo? Perdón, no su A trabajo, ver, ¿cuál es ya la su entendí hacia dónde va. camino? Ujú, A ver, primero, depende mucho en qué escenario encontramos la enfermedad. ujú, Y las oportunidades de manejo y de tratamiento van a depender mucho. Si encuentro el cáncer localizado solo en el órgano, solo está en la próstata, ujú, está localmente avanzado, es decir, está en el órgano, pero ya se está saliendo de los confines del órgano, o si tenemos un cáncer metastásico. ujú, Los primeros dos escenarios todavía tengo una buena oportunidad. En el primer escenario es la mejor oportunidad para controlar el cáncer en forma definitiva. ujú, Factores que estarán en juego ya son otros. El grado de agresividad de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y las condiciones inherentes a cada paciente. Todo paciente es distinto. Los ujú, tratamientos se individualizan por paciente, ¿no? No es lo mismo un cáncer localizado en una persona de 80 años que un cáncer localizado en una persona de 60 años. No se enfrentan igual. claro. Cuando el cáncer es localmente avanzado, ya tenemos que combinar tratamientos. En el primer escenario localizado, generalmente con una maniobra podemos resolver el problema. Localmente avanzado ya necesitamos tratamientos. Y cuando el cáncer es metastásico, ya requerimos solamente frenar el avance del cáncer. Aún en Estados Unidos se diagnostica un 5% de cáncer, de cáncer de próstata en inicio metastásico. Ese 5% de pacientes con cáncer de inicio metastásico tienen un 70% de probabilidades de estar muertos dentro de los 5 años siguientes. Mm, Es decir, con todos los avances, con los nuevos medicamentos, un cáncer de próstata metastásico es letal. ¿Cuál es nuestra objetivo? Diagnosticar cada vez más enfermedad localizada. ¿Cómo estamos en Perú? En el INEN, sin que estos datos puedan extrapolarse, porque el INEN ujú, es una referencia, en los ujú, años 80, pues el 80% de los pacientes llegaban con enfermedad metastásica. ujú, Llegan el 40%, que es una cifra pues horrorosa. ujú, claro, 40% de los altísimo. pacientes llegan con enfermedad al diagnóstico metastásica. Ese 40%, esa cantidad de gente, se va a morir, el 70% de esos pacientes se van a morir en los próximos 5 años. Hagas lo que hagas. Aún ahora contamos con nuevos medicamentos, pero desafortunadamente el desarrollo de estos medicamentos ha sido costoso aparentemente por las empresas que los han desarrollado y los costos realmente son extraordinariamente altos, muy poco asequibles. El Estado hace un esfuerzo y Claro. pero aún haciéndolo, tenemos un número de pacientes importante que no puede acceder a estos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no necesitar estos medicamentos? Diagnosticarte. Cuidarse y prevenir, detectar Diagnosticarte, a tiempo. porque lo que gastas en 2 o 3 meses de esos nuevos medicamentos no es lo que te gastas en resolver Exactamente. el tratamiento. Y sabiendo que ese medicamento te está deteniendo el problema, no lo va a resolver, te lo va a aguantar y tarde o temprano vamos a terminar
desafortunadamente perdiendo la batalla. Ujú, Entonces, primera recomendación, no esperar a que el cáncer sea metastásico. Vayan a un control, vayan antes de que sea tarde. ¿Por qué? Cuando el cáncer es localizado, puedo radiarlo, puedo tratarlo, puedo operarlo y tengo una enorme posibilidad de que el problema lo resuelva. Y si no lo resuelvo, me queda enfermedad microscópica residual, que es más fácil de manejar siempre que enfermedad metastásica diseminada. ujú, claro. Como ha mencionado el cáncer de mama, en cáncer de mama se ha avanzado muchísimo. Ujú, Se personaliza mucho el tratamiento. ¿Por qué? Porque se individualiza en relación a los marcadores tumorales, a los receptores hormonales que pueda tener la enfermedad. Tienes una serie de medicamentos nuevos que pueden atacar eso. Con el tiempo seguramente en próstata llegaremos a eso, pero aún así, manejar un cáncer localizado siempre va a ser más sencillo de controlar que cuando llega una persona con enfermedad metastásica. ujú. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. Gracias, Juan, por conectarte, Juan José. Nos hace la pregunta, un PSA de 53 con resultados de tomografía y gamografía circunscribe el cáncer a la próstata. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, eso es lo que indica. A ver, no sé si se entendió bien la pregunta. Un PSA, ¿sí? Ok. Lo que pasa es que nos dice con resultados positivos o negativos. Sí, eso es lo que no se logra comprender, si los resultados, qué es lo que dicen los resultados de la tomografía y la gamografía, ¿no? O Si sea, son, si son negativos, un PSA por encima de 20 siempre implica una posibilidad de que haya metástasis ósea, ya. ¿no? Necesariamente la hay, pero implica la posibilidad. Y vuelvo a decir, a veces solo un PSA puede tener también un componente inflamatorio en su elevación. 50 es una cifra bastante alta. Ujú, Dos, hay que saber cuál es el resultado de la biopsia, porque en la biopsia el grado de agresividad del cáncer es importante para definir si es posible o no que haya metástasis. Doctor, ¿qué es el grado de agresividad? Me preguntan mis pacientes con frecuencia. ujú, Y les explico, a ver, imagínate que tienes que enfrentarte con un perro. Uno es un chihuahua, el otro es un pastor alemán y el otro es un rottweiler amarrado y con bozal. Los tres son perros, pero ujú. tienen grados de agresividad distintos. Chihuahuita, ese Claro, te muerde un pequinés, a lo mucho te hará una heridita, al menos donde te la hace, pero te muerde un Rottweiler, te lleva la mano. a eso voy. O sea, siendo Claro. lo mismo, o sea, siendo todo cáncer, es distinto el grado de agresividad, que si es un cáncer poco agresivo, moderadamente o muy agresivo. Dos, Ujú, en el contexto del paciente, y a eso iba cuando hablábamos. Yo no sé qué edad tiene ese paciente, cuál es su condición de salud, si tiene comorbilidades importantes, si tiene dificultades para miccionar, si tiene problemas urinarios asociados a su problema prostático. Tres, ujú, PSA elevado, pues ya es una sospecha de cáncer solamente por el nivel de PSA. O sea, él ujú, tiene una indicación de una biopsia. Algunas veces, cuando la sospecha es muy fuerte, adelantamos los exámenes de estadiar. ¿Por qué? Porque hay que actuar con un poco mayor de rapidez, ¿no? ujú. Entonces, pucha, tengo 300 de PSA, voy a hacerle la gamografía para ir documentando porque voy a avanzar, porque este señor hay que tratarlo lo más rápido posible. Claro, para ver, ¿no es cierto? Para ver en qué situación está, si ha habido un tema metastásico ahí es importante. Y aquí también, doctor, este punto de cuando se encuentran nódulos o hay tratamientos similares al cáncer o que hay medicaciones a través de pastillas. Ya. El cáncer metastásico de próstata también ha tenido un cambio notable en los últimos años. Ujú, Yo era residente, el cáncer de próstata metastásico era bloquear hormonalmente o quirúrgicamente sacando los testículos o con inyecciones, ujú, listo, ya hasta que el paciente dure. A veces agregamos ciproterona, flutamida, bicalutamida, unos medicamentos que había y ya. Y esperar. Algunos pacientes respondían bien, otros no, en promedio unos 3 años de buena respuesta, luego comenzaba un deterioro, hacíamos manipulación hormonal y bueno, a los 5 años la mayor parte de los pacientes perdían. ujú.
Actualmente hemos aprendido que no todos los cánceres metastásicos son iguales. Ujú, Tenemos enfermedad metastásica de bajo volumen, o se llama oligometastásica, lo cual se asocia con el riesgo de la enfermedad, que está más asociado con el tipo de patología que tiene de agresividad. Cuando tenemos una enfermedad bajita de cáncer metastásico, podemos hasta tratar el primario y tratar la otra enfermedad. Cuando ujú, tenemos enfermedad metastásica de alto volumen, tenemos que ser más agresivos con el tratamiento, combinar bloqueo hormonal con bloqueadores por la vía oral y con quimioterapia en algunos escenarios. ujú. ¿Por O qué? sea, no siempre es solo la quimioterapia. Exacto, estamos enfocándonos un poco más hacia la agresividad que tiene la enfermedad con el fin de que esa persona pueda sobrevivir un poco más de tiempo, sabiendo que obviamente el peor escenario es una enfermedad de alto volumen, de alto riesgo, ¿no? En un paciente que está deteriorado clínicamente. O sea, no Ujú, siempre se puede ganar, pero esa es la idea, no esperar hasta que una persona tiene que llegar a una silla de ruedas con el dolor de espalda, sin tomar, orinando sangre. No hay que esperar hasta ese extremo. ujú, Lo ideal es tratar a un paciente que por afuera yo no me parezca que esté enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque su condición también me va a permitir a mí ser más agresivo con mis tratamientos. ujú, Desafortunadamente, como le dije, ¿no? A veces perdemos pacientes, inclusive pacientes informados que saben del problema, que se dejan llevar por la esperanza, pues, de que algo alternativo puede resolverles el problema. Yo no estoy en ujú. contra de las cosas alternativas, Claro. en tanto y en cuanto no se quite lo convencional del esquema, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces mi doctor y puedo, bueno, hay algunas plantas Hierbas, plantas, que puedo, si tomo esto, de repente me va a pasar, me va a dejar voy a curarme más rápido. si es que no dejas de tomar tu tratamiento y no es dañino, pues dale adelante, ¿no? Ujú, No todas las plantas son sanas, ojo, hay algunas que tienen algunos grados de toxicidad importantes a nivel hepático, a nivel renal. Pero, por ejemplo, si me dicen, ¿puedo comer qué se me ocurre? A ver, me preguntan con frecuencia por el achote, otros me preguntan por la granada. La granada, al contrario, tiene, por ejemplo, alguna evidencia de que es útil, o por vitaminas como la soya o como el té verde. Pues, adelante, ningún problema. Al ujú, contrario, eso es sano, eso te va a hacer bien, ¿no? ujú. Entonces, pero eso solito no va a resolver el problema. Claro, tiene que estar acompañado. Eso es algo que siempre en estos espacios que tenemos en todas las sesiones volvemos a refrescar, a enfatizar la importancia de seguir con la medicina convencional, con los tratamientos en acuerdo a los esquemas y complementarnos con un alimento saludable, bien equipado, acompañado, que nos da un mejor pronóstico, pero no lo es todo. ¿No? Ese mito que se tiene sobre la quimioterapia o la radioterapia, que todavía lo seguimos trabajando, ¿no? Doctor, y aquí quería hacerle una consulta importante también, la sexualidad, la actividad sexual, ¿cómo se relaciona con el cáncer de próstata? Y aquí la pregunta va un poco con el tema de la promiscuidad y también con, por un lado, la promiscuidad y por el otro lado, de también tener a la persona frente a ciertas circunstancias en las que de repente tiene una vida sexual muy activa. ¿Se puede relacionar con el cáncer? ¿Esto es un mito o no? ¿Cómo se da? ¿O es saludable? También en algunos casos redes sociales lo ponen como algo saludable. O sea, ¿podríamos, por favor, enfatizar en este punto? Es un mito. La Ok. vida sexual ni favorece ni es un factor en contra de la presentación de un cáncer de próstata. Ujú, ¿Y qué cosa puede prevenir? Pues bueno, en el siglo, en la Edad Media y finales del siglo XVII y XVIII había unos cantores que se llamaban los castrati. Los ya. castrati, niños que tienen una voz extraordinaria, y para que no tuvieran cambio de voz, los castraban de niños y quedaban pues con esa voz de niños para toda la vida. Los Ujú, castraban cáncer de próstata, pero que te castren
es un precio muy alto a pagar para no tener cáncer de Claro, próstata. Es decir, un bloqueo hormonal temprano podría evitar que haya un riesgo mayor de cáncer de próstata. Pero entonces, doctor, ¿hay algunas cosas alimenticias que yo pueda tener algún estilo de vida? En estudio hay varias cosas, pero por ejemplo, lo mencionamos hace un momento. Epidemiológicamente, el cáncer de próstata es mucho más frecuente en países de nuestro lado que en países asiáticos. En Estados Unidos llegan a 150 casos por cada 100.000 personas al año. En China tienen 4 casos por cada 100.000 personas al año. China, Japón. ¿Por qué? Fundamentalmente por los estudios que se han hecho en poblaciones que han migrado de China, de Japón, hacia países de Estados Unidos, por ejemplo. El cambio fundamental ha sido la dieta. De, ujú, en Japón, en China, hay una dieta muy saludable, pescado, verduras, y la dieta occidental es una dieta más grasas, carnes. ujú. En grasas saturadas también, ¿no? Estos cambios estéticos ha hecho que estas personas que tenían 4 personas por cada 100.000 en su tierra, cuando viajan y están en otro lado, ¡pum!, sube y se iguala con los niveles de cáncer del sitio donde están viviendo. ¿Cuál es el cambio fundamental? Porque el chinito se casa con chinito, el japonesito se casa con japonesito. Entonces, ¿cuál es el cambio fundamental? La dieta. Ujú, Entonces, una dieta, exceso de grasas, hay evidencia que hace pensar que puede ser un factor, sí. Dos, en China, en Japón comen mucha soya, mucho té verde. ¿Es malo ujú, usar soya? No, no es malo, es sano. La carne de ujú, soya, bueno, la soya en sus diferentes presentaciones, carne, leche, queso, es sana. ujú, ¿No comer soya? No. Tres, el té verde. El té verde lo usamos ahora, lo tenemos en cualquier supermercado, porque además de que es agradable, tiene muchas cosas que favorecen a la salud. Algunas vitaminas como el licopeno que vienen en la pasta de tomate, yo le hago mal diciéndole, oye, en vez de hacer ají colorado, usen tu guiso pasta de tomate, ¿le estoy haciendo daño? No, ¿por qué? Porque se demostró que los países del Mediterráneo que consumen mucha pasta de tomate tienen niveles disminuidos de cáncer. ujú, Si a eso sumamos, si ustedes ven, por ejemplo, países como Argentina que consumen una enorme cantidad de carne, pero lo hacen con ensaladas. En Argentina te sirven tu pedazo de carne, pero al lado tienes un bol de ensalada. Entonces, si consumimos el tipo de alimentos con moderación e inteligentemente, no tienen por qué hacernos daño. Y, ujú. sobre, y esto quiero recalcarlo bien, la obesidad ya está demostrado. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer, doctor? Me tomo yo. No subas de peso y haz ejercicio. Ya está. En De vez de que, hecho, ese es el tema de la próxima semana, la obesidad y el cáncer. desde que me tomen vitaminas, que el protector, que el factor de no sé qué cosa, haz ejercicio, mantén tu peso y eso va a ser lo que mejor te va a proteger. Come saludable, incluyendo en tu dieta frutas y verduras frescas. Recuerden que tenemos un país bendito de Dios que tiene frutas y verduras frescas todo el año. En el Ujú, otro hemisferio, frutas y verduras frescas durante 6 meses no hay. Y si hay, ujú. son carísimas. Acá en este país tienes la enorme bendición de poder contar con alimentación saludable a un precio muy razonable. Vaya a comprar fruta en los países del otro hemisferio. Ya te quiero ver si vas a poder comprar lo que se compra acá en el país. Y uno dice, esto está carísimo, porque no saben lo Ujú. que está al lado. Porque no hay una conciencia, ¿no? No hay una conciencia, doctor. Justamente aquí, disculpe que le haga pequeña consulta acá, el señor Juan José nos hizo la aclaración a su duda. Él nos había preguntado sobre el PSA de 53 y ahora nos dice 81 años, 4 bypass Gleason de 3 más 4 pronóstico con invasión perineural, cores comprometido 2/2 porcentaje en cada core 75%. Eso es lo que nos A dice. eso me iba cuando te decía que la edad y la condición clínica de un paciente puede pesar mucho en el tipo de decisión que se va a tomar en ese paciente en particular. Con Ujú, los datos que tenemos,
Ujú, cáncer de moderado grado de agresividad, pero que es de alto riesgo porque tiene un PSA muy elevado. ujú, Por encima de 20 ya lo hace un paciente de riesgo. Sin embargo, hay que discutir con él su pronóstico de vida para los próximos 10 años, ¿no? ujú, Y individualizar un tratamiento o un manejo o un esquema de seguimiento ujú, para poder controlar la enfermedad sin, sin dañar los otros aspectos de salud que él tiene. ujú, Entonces, ¿por qué? Pues, cirugía yo no sería mi primera alternativa eh, por la edad, por la edad, ujú. por encima Y de por 70. la condición, ¿no? Que describe del bypass, Además que eso lo hace un paciente probable, de no riesgo, probablemente, toma antiagregantes plaquetarios definitivamente, claro. porque para sus bypass tiene que tener antiagregantes plaquetarios. Ujú, Sería cuestión de discutir con él, estoy seguro que espero que tenga un médico que con mucha prudencia lo maneje adecuadamente. Pero claro. sí, tiene varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión de tratar. Ujú. Doctor, y en este punto, ¿el PSA se puede reducir? Ah, ¿Cómo claro. se puede reducir? ¿Cuál sería? Por ejemplo, me encuentro con un PSA de 58 de repente reacciono y quiero darle un vuelco a mi vida. ¿Qué tengo que hacer para poder cuidar, reducir eso, ese Bueno, nivel y todo lo que corresponde a ello? y cuando ya estás con 58 de PSA, lo más probable es que ya tengas un cáncer. Ujú, El PSA por encima de 4 ya es riesgoso. Entre ujú, 4 y 10 puede estar ahí metido un problema inflamatorio, un problema de crecimiento benigno de próstata, chequearlo, hacer una salud prostática, evitar el consumo de licores, de picantes, a veces con unas pastillas para mejorar la función urinaria. Ese PSA solito a las 4 semanas bajó, ¿no? ujú, Abajo tienes indicación de biopsiar la próstata para buscar cuál es el área. Actualmente contamos con exámenes un poquito que nos ayudan mucho, como la resonancia magnética de próstata ujú, multipléjica, que nos pueda precisar mejor cuál es la zona sospechosa, o que en muchos casos nos puede decir, no, tranquilo, no es un cáncer, no se ve en imagen radiológica. Pero eso es un examen que no deja de ser costoso y que no está asequible pues, para todo el mundo, pero que ujú, entonces, si hay la posibilidad, eso se puede emplear como una herramienta más, como un elemento de juicio más para tomar una decisión. ujú. Y eso de alguna manera entonces sí puede cambiar nuestra rutina alimenticia y podríamos reducir el riesgo o por lo menos disminuirlo. Un PSA de 58 no llega de la noche a la mañana. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para no llegar a 58 de PSA al inicio? Ándate a hacer un examen de sangre, ándate a hacer un chequeo. ¿M? Mide tu colesterol, mira tus triglicéridos, mira, no, vuelvo a decir, no solo próstata. El paradigma de nuestro siglo XXI es que estamos dejando la mortalidad temprana por problemas infecciosos y estamos entrando a mortalidad por enfermedades crónicas, Ujú, metabólicas y neoplásicas. Es ujú. decir, ahora los peruanos estamos envejeciendo más, tenemos una mayor expectativa de vida y esto nos hace sufrir enfermedades que no tenemos, no las teníamos antes, nos moríamos de neumonía, de problemas Claro. Antes a gastrointestinales, los 60 años eras un anciano. ya estabas ya, ahora a los 60 años Claro. está 60 al años estás en la juventud bailando tu reggaetón de repente todavía. si usted recuerda, a los 40 años ya decía, ya, pues ya viví. Ahora a los Claro, 40 estás enterito. A los 60 exactamente. años nuestra abuelita ya estaba en su sillita. Ahora a los 60 Claro, está trabajando, produciendo al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de vida mayor, pero mayor. eso susceptibles a enfermedades de tipo metabólico, diabetes, o de problemas cardiovasculares y de problemas neoplásicos. ¿Cuál es la solución? Prevención. No estoy hablando de cáncer, estoy hablando de salud en general. Y entre esos, los cánceres más frecuentes tienen que ser prevenidos. Ujú. En este tiempo, ahora, ¿qué recomendaría como elemento clave para podernos cuidar en general, aparte del chequeo, aparte del control preventivo, la alimentación? Y El el ejercicio. tabaco, dejarlo
de lado por completo el tabaco. Es un elemento que hay que sacarlo, si bien es cierto, ya lo sabemos, que nos genera este alto riesgo. El tabaco también nos ayuda a reducir este PCA, también nos ayuda a reducir y a incrementar nuestro pronóstico de vida. Definitivamente los consejos que yo les podría dar es eviten los hábitos que no son saludables, ¿no? Consumo de tabaco, exceso de licor, ¿eh? Exceso de comidas ahumadas. Una parrilla de vez en cuando no te hace daño, pero a cada rato pues, son tóxicos porque el carbón que quema la carne también te puede hacer daño, ¿no? Dos, mantener tu peso, hacer ejercicio, 30 minutos por día, 3 veces por semana como mínimo, no es mucho. No es mucho lo que se necesita. No esperar a que el domingo salgo a jugar un partido de fútbol 1 hora y con eso estoy contento. No sirve. Necesitas una constancia. Yo camino mucho, doctor. Eso no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es dedicarle 30 minutos a hacer ejercicio. El que quieras. Camina, corre. Y ahora por internet tienes Zumba, pesos. Hay unos gringos que te dicen, ya vamos a hacer planchas, vamos a... Tienes un montón, no hay excusa para no hacer ejercicio. Tienes corredoras en casa, tienes parques, tienes mil maneras de, si lo deseas, hacer ejercicio. Tres, alimentación saludable. Yo no digo que no coman algo. La alimentación no es ni veneno ni medicina. La idea es ser balanceado en el momento de Claro. alimentarse, incluyendo en la alimentación frutas y verduras frescas. Hacerse un chequeo de salud en general, cuidar su peso y mantener siempre los ojos abiertos pues va a ser la mejor manera de mantener su salud, no ahora, para el futuro. Definitivamente creo yo que, doctor, tenemos una pregunta que sé que usted es de otra área, pero nos han hecho la pregunta, de todas maneras la voy a poner en contexto. Evelia nos pregunta, doctor, ¿por qué proviene el cáncer de colon? ¿No? Los Nos ha hablado del cánceres, cáncer. los cánceres en general no son a causa de una sola cosa. Son varios factores que se suman, algunos de herencia, otros ambientales, de exposición, etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de factores que se suman, ¿no? A veces uno lee, pues, o ponen en las madrugadas, tú ves ahí unas imágenes de un tipo que está estreñido y que eso le genera cáncer y que por eso tienen que tomar una serie de sustancias. Sí es cierto que lo saludable es comer dentro de tus alimentos. Vuelvo a decir y regreso, fruta y verduras frescas, ahí tienes fibra. Si tomas líquido en buena cantidad y fibra, pues lo más probable es que el hábito intestinal se mantenga y reduzcas el riesgo de el cáncer de colon no es un cáncer infrecuente, cáncer gástrico, cáncer de colon son cánceres frecuentes en nuestro país. Debemos tener la precaución tampoco de abusar en el consumo de carnes ahumadas, sometidas a parrillas, de parrilladas con carbón. O sea, de vez en cuando no te va a hacer daño, pero no hay que abusar de esto. Y además la alimentación que tenemos, muchas veces la comida que tenemos dentro de la gente consume mucho comida de carretilla, ¿no? Vamos a decir, el ambulante, comes y comes esto. Yo fui una de esas personas, lo declaro, fui hace 17 años atrás, era de ese tipo de personas hasta que también algo me ocurrió que cambió mi historia de vida, pero sí, hay una cantidad muy alta de las personas que comen fuera de casa, ¿no? Y entonces la alimentación no siempre es la adecuada, ¿no? Entonces nos comentaban en alguna otra oportunidad cuando hablamos de este tema de cáncer de colon, también, ¿no? De con qué frecuencia comemos fuera de casa y no sabemos qué alimentos y cómo lavan los alimentos y esos alimentos los ingerimos, ¿no? Entonces también terminan por dañarnos, ¿no? Es Este que, punto importante, sí, doctor, sí, adelante. es que es muy rico, la comida no saludable es muy rica, Así ¿no? es. Entonces, pues pero una cosa es comer unas papas fritas en tu casa con tu aceite, con tus papas. Y otra cosa es comerlos en un comerciante que tiene ese aceite, pues una semana friendo con el mismo aceite, que definitivamente va a tener tóxicos, ¿no? Y dependiendo del centro donde la comas, pues
los hábitos de cuidado pueden ir disminuyendo, porque es un negocio, ¿no? No digo que esté bien, digo que son cosas que suceden. Desafortunadamente, desafortunadamente, es la comida que es más barata y la más asequible. Y ya no, si recuerda, antes ah, preparaban unas vianderas hasta en los centros de trabajo. Usted veía llegar a la señora con sus vianderas, unas de loza que venían Claro, así. claro, claro. Ya no se ve eso. ¿Por qué? Ya no Pues se ve. en su centro de trabajo o alguien cocina, o se van, como usted bien dice, al frente, pues a comer su pan con tiburón o qué sé yo, ¿no? Entonces, y Con su pan con tiburón. no deja de ser rico, ¿no? Pero, Claro. pero eso debe ser una excepción, no una regla, ¿no? Lo ideal es preparen los alimentos en su hogar, porque ustedes saben qué tipo de alimentos y qué calidad de alimentos están consumiendo. O asegúrense que el sitio donde consume su comida tenga buenos estándares de limpieza, de calidad, de preparación y de mantenimiento de lo que comen, porque a veces no nos preocupamos de eso, pero es algo que tú estás comiendo todos los días. Y si es inadecuado, tú solito, todos los días estás haciendo algo errado. No, que es Claro. rica la papa rellena de la tía Veneno, claro, pero le dicen tía Veneno por algo. Entonces, bueno, pero Claro. bueno, la información la tiene. Las Ujú, decisiones que tomen con esa información es de cada uno y cada uno va a asumir las consecuencias que sus decisiones le traigan. La ujú, información la tiene. Alimentación saludable, ejercicio, chequéense. Cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones. ¿Vale ujú. la pena no irse a hacer un chequeo de próstata? Yo creo que no. El riesgo de tener 1 de cada 7 hombres tiene el riesgo de tener cáncer de próstata. 1 de cada 7. No todos tienen un cáncer agresivo. Ojo, hay algunos pacientes que tienen un cáncer que se mueren con el cáncer, no por el cáncer. Pero Ujú. dentro de esos van a tener varios pacientes que van a tener la posibilidad de morir por la enfermedad. Claro, pero Entonces, también ahí, imagínense, pudiendo haberlo encontrado en un inicio, fase inicial, a poderlo encontrar en un sitio, en una situación avanzada, que es un poco la cultura que tenemos que empezar a dar, ¿no? No esperar, no movilizarme, o que me tengan que extirpar un órgano o poder exponerme. Y no solamente eso, para las personas que nunca han pasado una operación, no solamente es que te extirpen el órgano, sino lo mal que te sientes después de la extirpación. Entonces, y todo lo que conlleva eso. Entonces, es una serie de procesos que se juntan y que lo podemos dar cambiando nuestra forma de vida y asumiendo el protagonismo de nuestra salud. no esperar a estar doblado de dolor, orinando sangre, con retención urinaria, temblando. No, vayan cuando aún se sienten bien. No estén consultando al compadre, a la comadre, al amigo del microbús. No tomen lo que tome su compadre, su amigo, su hermano. Eso es medicación para ellos. Cada Ujú. persona es una individualidad que tiene que ser evaluada adecuadamente y medicada de acuerdo a los problemas que tiene o enfocada como debe ser. Acá en el país tenemos la costumbre, oye, si esto me ha hecho bien para la próstata, tómate esto. Y se lo comienzan a tomar, pues, y demoran meses en acudir. Y a veces cuando da Cuando pena, acuden ya, sí, es cierto, es una cuando era más realidad. joven, cuando era más joven decía, pero ¿por qué has perdido tanto tiempo, renegada? Pero eso no hace nada más que entristecer a un paciente. Lo que no se hizo, pero no espere a tener que arrepentirse, decir, ¿por qué no fui antes? Porque ya no tiene remedio. Entonces, mi sugerencia, no esperen el último momento, vayan con tiempo. Así es. Así es, doctor. Ha sido un gusto. Eh, hoy día hemos dialogado junto al doctor Fernando de un aspecto clave, nuevamente, como siempre lo decimos en cada una de nuestras sesiones. Si te detectaron un cáncer, si estás en una detección temprana, si todavía tienes una sospecha, por favor, continúa chequeándote, cambia tus hábitos alimenticios. Y si no hay sospecha, pues hagamos de una costumbre, una cultura de prevención para no llegar a estos puntos. Hoy hemos hablado de cifras. Nuestro país hemos hablado de un terrible 40% de que las personas llegan
ya con un cáncer metastásico que es increíble, lo que corresponde a no poder darle la atención oportuna. Recuerda que tu vida es importante y no solamente, y como lo decimos en cada sesión, no solamente es el enfermo, el paciente o el cerezo quien padece la enfermedad, sino también toda la familia que lo acompaña. Hagamos y asumamos la responsabilidad de nuestra salud y cojamos esta oportunidad, tomemos esta oportunidad, hagámosla nuestra y prolonguemos nuestra vida con una buena salud. Entonces les agradecemos y aquí lo dejo al doctor Fernando, por favor, para que dé sus palabras finales de esta sesión tan maravillosa que hoy nos ha permitido tener. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, un mensaje final a todos. Cuiden su salud, es lo más valioso que pueden tener. Tres cosas les pedimos al Señor: salud, trabajo y el amor de nuestra familia. Con esas tres cosas nosotros salimos adelante contra todo. Recuerden que la salud no tiene precio, que un diagnóstico oportuno no tiene precio, que apagar un problema cuando está iniciándose, apagar un incendio cuando está todavía en el baldecito que tiraron la colilla y comenzó a incendiarse es una jarra de agua. Cuando ya el incendio se está ocupando toda la casa, tienes que destruir puertas, romper ventanas, es decir, más daño para controlar el problema. No esperen a que la casa se esté incendiando. Antes, es más, no boten la colilla al basurero. ¿Qué es esto? Dieta saludable, ejercicio físico, consumir frutas y verduras frescas, consuman agua. Con todo esto yo no les puedo asegurar que no van a tener cáncer, pero sí les puedo decir, van a disminuir el riesgo y van a tener una vida más saludable más adelante. Con todo eso sería conmigo por todo por esta noche. Buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todos nuevamente. Ya lo saben, a cuidar nuestra salud, a valorarla al máximo y los esperamos la próxima semana, el próximo jueves 14. Tenemos una sesión adicional a las 9 de la noche, hora Perú. Dado que hora Perú, Colombia, tenemos a nuestra invitada con quien hablaremos de la obesidad y el cáncer. Entonces, ya lo saben, los esperamos y continuemos cuidando nuestra salud y recuerden compartir si esta sesión te gustó, te pareció interesante, que estoy seguro que sí, compártela, postéala y que más personas sigamos difundiendo el cuidado de nuestra salud y a prevenir y detección temprana del cáncer. Hasta pronto, muchísimas gracias, nos vemos.